Bueno, son las 7:06, tenemos aquí en cabina a el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido. Mi estimado, bienvenido, buenos días, desmañanado. No, bueno, te levantas temprano, ¿no? Sí, siempre, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, y lo hemos dicho desde que llegaste a este puesto, a la gestión que inició tu gestión. Querías, pues, un tema frontal con la ciudadanía, acercar la justicia, porque de pronto pensamos, pues, que la justicia es ciega, como dicen, ¿no? Pero, pues, que no, pues es que estos ni están cercanos, ni les interesa. Y la idea de este espacio que nos acompañes es llevar la justicia y que entiendan que la justicia también es accesible, pues. Así es, Gerardo. Mira, nosotros cuando iniciamos en enero de este año con la administración del Poder Judicial en el estado de Jalisco, pues éramos muy conscientes de los tiempos que vivimos actualmente. Ha habido una serie de reformas a nivel federal y la visión que se tiene ahora de parte de nosotros como jueces, como juezas, magistrados y magistradas, pues ya estamos muy conscientes que ya no sucede como se decía anteriormente, ¿no? Antes se decía, el juez habla con sentencia. Y claro, la parte fundamental de quienes estamos en el Poder Judicial es resolver los casos, resolver sobre los derechos de las personas, sobre patrimonio, sobre custodia, sobre alimentos, sobre libertad, sobre comisión de delitos, pero ya no basta con eso. Y ahora tenemos también que tener una forma diferente de comunicación con la ciudadanía, porque en realidad también requerimos que las personas conozcan de una forma sencilla, sin tecnicismos, sin temas tan complejos, qué es lo que hacemos como Poder Judicial, qué es lo que hace el Poder Judicial. Eso me parece que ha sido una ruta que hemos seguido de manera importante, en conjunto pues con todos los que integramos el Poder Judicial. Además, en una situación necesaria, abrir la comunicación para con la sociedad, porque pues, el cabecita de algodón, nuestro extlatuani presidencial, vendió la idea de que era urgente, necesario sacar a los corruptos, todos los corruptos del Poder Judicial, y todos eran corruptos y todos eran de lo peor. Y bueno, pues a mí me tocó conocer algunos casos. Bueno, para empezar, paréntesis, presidente, te conozco desde que eras secretario de Acuerdos. Así es. Iba yo a tocar la puerta como reportero y corriendo la fuente en el PES. Decía, oye, pásame la entrevista. O sea, años en esto. Es decir, de carrera, ¿no? Es como que, para que usted me entienda, es como si yo, pues igual también así empecé jalando cables. Y ahora estamos aquí en este momento. ¿Por qué digo esto? Me ha tocado casos donde jueces, magistrados y demás dices, es que, a ver, ¿cómo sentencio yo Juanito Pérez, ¿no? Peligroso asesino y multihomicida. ¿Cómo sentencio a Juanito Pérez si la policía que lo detuvo, no se le voy a decir, ¿no? En Zapotlanejo, dice que lo detuvo en Tepa? En el escrito, en el informe, ¿no? Dice que traía una camioneta cuando realmente traía un carro. Dice que traía placas de circulación de Michoacán cuando traía de Zacatecas. Es decir, le llega todo, pues todo mal hecho el informe. Y el corrupto era el juez, porque pues ¿cómo lo sentencio si me armaron todo mal? ¿No? Sí, exactamente. Mira, efectivamente me acuerdo que hace ya 15 años. Más o menos. 15 años yo estaba como secretario en un juzgado penal. Sí. Y que efectivamente nuestro amigo Gerardo llegaba, yo estaba en la ventanita, quedaba hacia el pasillo. Sí, y Gerardo tocaba, oye, podemos tomar entrevista. Y en aquel tiempo era juzgados de los anteriores, de los que eran en el sistema escrito. Así es. Que eso sí lo quiero también ahorita comentar, cómo funcionamos ya ahora en los sistemas de justicia. Pero en aquel tiempo el juez con el que yo era secretario, pues de repente me comentaba, ¿sabes qué, José Luis? Atiéndelo. Tú platícale, o tú atiéndelo. Me cae regordo. No, al contrario, pues a mí siempre me gustaba mucho estudiar y tener los casos analizados y demás, y eso permitía, a lo mejor daba confianza que el juez, mi amigo Paco, me decía, ¿sabes qué? Tú atiende a Gerardo, tú atiéndolo y ya tú platícale ahí cómo está. Y entonces, a ver, efectivamente, en armonía con lo que ahorita comentabas, pues se vino una tendencia una forma de comunicación que a la postre, bueno, se convirtió en una reforma. Así es. Nosotros somos personas de leyes, hay que respetar lo que dicen las leyes en México, ¿no? Anteriormente, para llegar a ser juez o magistrado, pues yo en particular y muchos de mis compañeros y compañeras nos sometimos a procesos muy rigurosos. Exámenes de Ceneval, evaluaciones incluso en su momento, que han sido muy cuestionadas por el perfil que tiene de quienes impartimos justicia, incluso exámenes de control y confianza, que yo los hice,
los hice completos en el 2020 para aspirar al cargo de magistrado. Comparecencia con el Congreso del Estado para que ellos evaluaran tu perfil, observaran también toda tu trayectoria. Y claro, la designación se hacía por parte del Congreso, pero en su momento aquí en Jalisco lo que se hizo fue determinar lo siguiente. Los magistrados efectivamente van a ser nombrados por el Congreso local, pero previo a ello se les va a someter una serie de evaluaciones de manera tal que, por lo menos hasta este momento, la legislación que se encuentra vigente dice que por cada espacio vacante, ojo, también con paridad de género, hay vacantes, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero por cada espacio vacante van a estar compitiendo o van a llegar a la etapa final los 5 mejores calificaciones. Es decir, ya de entrada, cualquiera de esas 5 personas, hombres o mujeres que fuesen elegidas, yo tuve la fortuna que en 2020 dentro de una quinteta me eligieron como magistrado, pero ya se había garantizado previamente que se contara con una cierta capacidad a través de las evaluaciones, incluso que hubiese aprobado control y confianza en aquel momento, y que también el Comité de Participación Social tuviera hecho una evaluación también para observar tu desarrollo, trayectoria, perfil y demás, y que emitiera una opinión. También para ser juez había que hacer exámenes de conocimientos, práctica de sentencias, estar ante un comité, ante un jurado que se denomina de esa manera, para que te preguntaran temas de lo que tú aspirabas. Cambió la dinámica y ahora se dijo, las personas que sean jueces y magistrados van a tener que ser elegidos a través de el voto de la ciudadanía. Se llevó a cabo un proceso. Se llevó una elección el 1 de junio y debo de ser muy puntual. Aquí en Jalisco no se eligió ni un solo cargo, ni de jueces ni de magistrados. La elección que se llevó a cabo aquí en Jalisco fue de cargos a nivel federal. Y eso me parece que tiene una, digámoslo así, una gran ventaja para Jalisco o una lógica que se ha llevado a cabo de manera muy responsable por los poderes de aquí del Estado, principalmente por el legislativo. Porque no apresuramos aquí en Jalisco. Es decir, se debe armonizar la reforma en el Estado porque es un mandato federal, pero a final de cuentas se está buscando privilegiar que se garantice algo de lo que comentaba ahorita, los perfiles. Sí, porque, aprender de los errores también de lo federal. Porque hemos visto cada perfil, bueno, hasta salió el presidente, ¿no? El nuevo presidente de la Suprema Corte, que pues todavía no tengo la maestría, que la carrera que estoy por titularme, o sea, y cada caso, y luego algunos también con perfiles, pues hasta delincuenciales, o sea, señalamientos de que habían participado en delitos, investigaciones abiertas en su contra, y hacia allá no debe de caminar un poder judicial. Sí, claro, a ver, impartir justicia, en lo particular, dada la trayectoria que tenemos, pues sabemos que no es una tarea que pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Requiere de una cierta formación, requiere de desarrollo de habilidades y precisamente me parece que es lo que se busca que pase aquí en Jalisco. Que aquí en Jalisco, quienes en su momento llegan a estar como candidatos o candidatas en una boleta, pues que previamente ya se les haya sometido a una serie de evaluaciones, tanto teóricas, pero también prácticas. ¿Por qué? Porque, vamos, ya no es la justicia ya no es de expedientes, ya no es de, por ejemplo, cuando tú me visitabas allá en el juzgado segundo penal, ahí en la ventanita, se hacían los proyectos de la sentencia o de las resoluciones, se revisaban por el juez y el juez decía, está bien, o quítale, o argumentale más, o valora más esto, lo que tú quieras, y ya se firmaba la sentencia y se le notificaba a la persona que le dictabas una condena de 30 años, de 20 años, sin nunca haberla conocido. Yo incluso como juez penal, que es en donde he tenido mayor recorrido en el Poder Judicial, pues efectivamente también dictaba sentencias a través de mi secretario. Él me hacía las sentencias, yo las revisaba, las firmaba y ya se notificaban a la persona. Pero los temas de justicia ya han cambiado completamente porque ahora todo es a través de audiencias. Ahora, tú como juez o jueza penal llegas a una audiencia y solamente sabes que vas a tener una audiencia de detención, de robo calificado o de homicidio, de secuestro, de daño, de cualquier delito, pero hasta que estás en la audiencia es cuando el fiscal
te presenta cuál es el hecho por el que se encuentra esa persona ante el juez, qué información de pruebas tiene, qué testigos, qué dictámenes, etcétera, y también qué delito considera que es, y ya ahí se abre un debate donde escuchas también al defensor, al abogado de la persona que se encuentra detenida, y sobre eso resuelves, es decir, ya no bastas para ser juez o magistrado, jueza o magistrada, solamente con saber mucho. Ahora también requieres de otro tipo de habilidades para poder metodológicamente recabar la información, porque tienes que resolver sobre todo lo que te plantean. Y ojo, para mí lo que es muy importante, tienes que resolver de manera clara, porque somos abogados y abogadas, nos gusta ser muy técnicos, pues, y nos gusta hablar bonito, porque al final de cuentas también es una parte de la formación que hemos tenido como abogados y abogadas. El hecho de... Hay que ser claro. Sí, fíjate, yo por ejemplo, yo recuerdo cuando era juez de control, que de repente emitía mis resoluciones, y eso lo hacen muchos compañeros y compañeras jueces, que incluso ya es una práctica, me parece muy común, ¿no? Resolvías, si a una persona se le vinculaba preso por homicidio, por robo, por secuestro, por cualquier delito que sea materia de la imputación, pero de repente me percataba que el imputado, es decir, quien resiente los efectos principales, ni entendía, que no había entendido prácticamente nada. Le preguntabas, ¿tú entendió? Y el abogado le decía, dile que sí. Entonces, no, espérame, a ver, esto no es el objetivo del cambio del sistema de justicia. El objetivo es que sean audiencias públicas, que sea cercano a las personas, que incluso de frente yo resuelva lo que estoy, es decir, que yo escuche toda la información y que sobre eso resuelva. Entonces, lo que hacíamos y lo que tomamos como una buena práctica, me parece, fue el hecho de, después de cumplir con ciertos tecnicismos, sin exageraciones obviamente, pero explicarle de una forma sencilla y en buen español al imputado, oye, Juan, ¿sabes qué? Con lo que escuché en la audiencia, considero que hay información, por lo menos para suponer, sin condenarte en este momento, que cometiste el delito de homicidio. Ahora, preguntarte, magistrado presidente del Poder Judicial, José Luis Álvarez, ¿la justicia es para todos? Porque, digo, se sabe o hemos escuchado que si te detienen y pues no tienes dinero por un abogado, pues te supone que te proveen de uno, el Estado te provee de uno. Ahora, ¿la calidad de lo que te proveen es viable, es funcional, es aceptable? ¿O realmente la justicia es para el que tiene billetes en este país? No, mira, a ver, aquí en el estado de Jalisco se cuenta con la Procuraduría Social, que cuenta con personas, defensores y defensoras públicas, que francamente por la experiencia y por lo observado en la práctica puedo mencionar que son personas con una gran capacidad y sobre todo también con gran experiencia en la defensa de los casos, en este caso de naturaleza penal. Claro, en todas las instituciones siempre enfrentamos retos, ¿no? Y siempre tenemos áreas en las que podemos mejorar, pero sobre todo en el tema estructural y de capacidades humanas es en lo que siempre estamos buscando contar con mayores herramientas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el Procurador Social, nuestro amigo Pizano, seguramente, pues él quisiera contar con mayor número de personas defensoras o abogados y abogadas para ello, pero al final de cuentas, las personas que se encuentran desempeñando la función cumplen perfectamente y de una manera muy adecuada con esa función. Pasa lo mismo con nosotros como Poder Judicial. Nosotros quisiéramos tener mayor número de jueces, ¿no? Pero tenemos que encontrar los mecanismos a través de los cuales esa justicia se acerque a la ciudadanía y llegue a todos y a todas, no solamente a aquellos que tengan las posibilidades de contratar un abogado particular y que esté promoviendo o esté instando los procesos, ¿no? Y para eso nosotros, por ejemplo, nosotros hemos visto esta reforma como un área de oportunidad que tenemos que capitalizar en beneficio de fortalecer el Poder Judicial, ¿sí? Aún no tenemos armonizada la reforma en Jalisco, pero estamos seguros que una vez que suceda, vamos a lograr tener mejores herramientas como Poder Judicial. Pero en este momento, ¿qué es lo que hemos realizado nosotros? De la mano, pues, también con el trabajo, no de este año, sino de varios años, ¿no? No es algo que sea a partir de enero, sino que tiene un gran recorrido. Aprovechar el tema tecnológico en beneficio de incrementar las capacidades del Poder Judicial de cercanía con la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, el juicio en línea que ya tiene en funcionamiento desde el año 2023. Sí. Y el reto, es decir, cuando llegamos al Poder Judicial, un servidor al frente del mismo en enero, ya se encontraba implementado. No es algo que un servidor haya creado, ni mucho menos, ya se encontraba implementado. Ahora el reto es consolidarlo.
lograr que la ciudadanía y sobre todo que los abogados tengan esa confianza en el procedimiento del juicio en línea. También, ¿no? Sí, y mira, hemos tenido mucho diálogo con la comunidad de abogados y abogadas, y hay buena disposición. Y claro, somos muy conscientes en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura que esa herramienta del juicio en línea tiene muchas áreas de mejora y áreas de oportunidad para que funcione de una manera óptima y perfecta, porque no hay modelo que desde su creación sea perfecto y que no tenga ninguna mejora. Y hemos tenido incluso algún par de reuniones con abogados litigantes, con operadores del propio Poder Judicial y evidentemente con los que saben del tema tecnológico, que son quienes manejan la plataforma, pues para identificar qué áreas de oportunidad se tienen. Pero yo les digo a los abogados y a las abogadas, úsenlo. Y lo que tengan de sugerencias y de inconvenientes incluso, busquen al Poder Judicial o contacten con nosotros para generar reuniones con ustedes en aras de fortalecer esa herramienta, porque lo que requerimos es incrementar el porcentaje de uso de los juicios en línea. Simplemente, 2024, de los cerca de 140,000 juicios que se presentaron nuevos, fueron un poco más de 2,000 los que se tramitaron en línea. Es decir, poco menos del 2%. Ahorita, a cinco meses de que arrancamos la administración, ha incrementado un poco, pero incluso somos conscientes que va a ser gradual la aceptación y la familiaridad con el tema, pero creo que también es... Que ha ayudado en el rezago, ¿no? También la tecnología. Sí, y a ver, y eso permite como abogado, como persona litigante, uno... pues ya a tu cliente, a la persona que tiene el trámite, ya no la vas a obligar a que vaya, que no pierda un día de trabajo, que no tenga que desplazarse físicamente al tribunal, incluso temas hasta el estacionamiento, etcétera. Simplemente el trámite inicia en línea, se admite en línea, se notifica a través de la propia plataforma, el abogado recibe la notificación. Si es, por ejemplo, algún asunto en el que debe haber una audiencia, se les corre el link para que se conecten a la audiencia y, claro, con los mecanismos de identificación apropiados en la propia diligencia, pero de esa manera cualquier ciudadano o ciudadana que tiene una audiencia en tu trabajo, en el restaurante, incluso en cualquier actividad que desempeñes, vas a tener la oportunidad de disponer de un espacio de media hora, de una hora, pero ya no pierdes todo el día en ir a un tribunal. Y máxime, el tema de la temporalidad. Tuvimos algunos casos, incluso como tema de muestreo muy importante cuando iniciaron los procedimientos en línea, que por ejemplo, a los 3 meses de que había arrancado el juzgado, los juzgados que son familiares en línea, que son para temas que no tienen ningún conflicto, que son divorcios por mutuo consentimiento, alguna rectificación de un acta, etcétera, un muestreo arrojó lo siguiente: en ese lapso se han presentado en los juzgados escritos tradicionales cerca de 600 casos. Y en los juzgados en línea se han presentado 86 casos. ¿Cuál es qué es lo relevante? Que durante ese lapso, los casos que estaban en el trámite en línea ya estaban con sentencia, ya estaban concluidos. Mientras que los que estaban en trámite físico se encontraban aún con vista a la agente social, con un requerimiento, en espera de fijar la audiencia para ratificación de la demanda de divorcio, etc. Entonces, ese tipo de diferencia también es muy significativa. Y claro que hay una invitación importante para los abogados y abogadas que utilicen más esa plataforma. Ojo, muy conscientes que puede representar también áreas de mejora para nosotros, pero que para poderlas identificar de una manera más clara y para hacerlo más amigable, más intuitivo y demás, pues sí requerimos también de esa interacción con quienes usan diariamente la plataforma del juicio en línea. Correcto. Ahorita decía que era el 2%. ¿Tienen como alguna proyección para que crezca justamente en este lapso? Que eran solamente los que están utilizando la plataforma digital. Sí, bueno, la proyección... es complejo decirlo. En realidad, la aspiración, no en poco tiempo, sino ya en un largo plazo, sería que el 100% de procedimientos se llevaran en línea. En línea, claro, sobre todo que, los divorcios. Esas exacto. 600 personas que mejor se pasaran en línea. Sí, a ver, nosotros lo que tenemos como aspiración y en lo que estamos trabajando incluso también para dar mayor difusión y conocimiento del juicio en línea es cercano al cierre de este año, pues identificar si estamos ya cercanos al 10%.
Es una meta alta tomando en cuenta lo que ya tenemos contemplado, pero a final de cuentas es una aspiración que tenemos y creo que la medición más importante que podamos tener en cuanto al avance del juicio en línea se va a llevar a cabo al cierre del año siguiente, en 2026. Es decir, durante este año hemos estado buscando estrategias para difundirlo, para consolidarlo, para hacer mejoras en las plataformas y demás. Y una medición real para identificar el avance que tenga, la tenemos proyectada para 2026 a finales del año siguiente. Correcto. Bien, antes de despedirnos, presidente del Poder Judicial, José Luis, preguntarte, pues ya hubo en este tema ahora sí jurídico de los alegres del barranco, que ya no están tan alegres. Bueno, y ahora ya creo que empiezan a recobrar la sonrisa. Ya hubo diálogo aparentemente entre las partes, es decir, la autoridad estatal y los representantes o la propia agrupación, que ya sacó una canción ahí en positivo. La intención es como llegar a un tipo de acuerdo. No ha habido todavía esto materializado ante el juez, ¿verdad? No, hasta este momento no. Ahí la posibilidad que se tiene, que incluso ya se ha vislumbrado, digámoslo públicamente, Sí. La posibilidad que se tiene legalmente hablando es que se acojan o soliciten lo que se denomina una suspensión condicional del proceso. ¿Qué significa? Que se comprometan con una serie de condiciones, con un plan de reparación del daño, con el objetivo de restablecer el tejido social y con el objetivo de alguna forma de reparar el daño que se hubiese causado consecuencia del delito, y que si cumplen con esas condiciones y con ese plan de reparación en el plazo que se comprometan, pues que ya con eso se pueda dar por concluido completamente. Ojo, solamente el caso que tenemos actualmente en Poder Judicial, que es el de apología del delito, que ya se encuentra, digámoslo, en proceso penal. Pero eso no no tenemos... se ha materializado con ustedes. No, la petición se puede elevar por cualquiera de las partes, por el Ministerio Público, por las personas imputadas o incluso por el abogado o abogados de los imputados. ¿Y qué sucede? Primero se recibe la petición, el juez fija una audiencia y en la audiencia escucha los planteamientos y sobre los planteamientos resuelve si aprueba o no ese planteamiento que le lleven a cabo. Bien, José Luis Álvarez Pulido, te agradecemos la comunicación frontal aquí en la primera emisión. Ya sabes que esta es tu casa y pues te estaremos viendo aquí periódicamente, ¿no? Claro que sí, cuando me inviten yo, encantado que voy a estar con ustedes. Amarrado entonces. Vamos a una pausa.